que el consumidor está pidiendo precio, precio y precio. Los proveedores de Mercadona, que analizamos los 15 grandes, habían subido sus ventas de media un 11% y el beneficio había caído a menos de la mitad. El reto no solamente está en captar la atención y que alguien pinche en tu noticia, ¿no?, sino también que se quede y que la lea, ¿no? Pues comenzamos, ¿vale? Muy bien. Bueno, bienvenidos a una edición más de 101 Retail Talks, donde conversamos con líderes, expertos y directivos del sector de gran consumo y del retail para entender, pues, cómo es el funcionamiento de las tiendas, de las marcas y cómo funciona este sector en su gran conjunto. Y hoy tenemos a Javier Romera, jefe de redacción en El Economista, jefe de investigación y director de la revista de alimentación, con más de 18 años de experiencia en El Economista, entre otras firmas. Así que muchas gracias, Javier, por unirte y bienvenido. Muchas gracias a ti, encantado de estar aquí contigo. Muy bien. Oye, sin más preámbulos, para empezar ya al tema, que hay varios temas que conversar hoy contigo, me gustaría preguntarte primero por lo que está en boca de todos, ¿no? Y además abre, digamos, diarios del sector, que es la reciente salida de PepsiCo de Carrefour y actualmente, noticia de última semana también, Bimbo sale de Dia, ¿no? De Dia Group. ¿Qué impacto crees que están teniendo estos movimientos en el mercado y cuál crees que va a ser la tendencia después de estas noticias? Bueno, yo contaba hace unos días en el periódico un antecedente y es el de Mercadona, que la verdad es que hace tiempo ya, pero en 2008 Mercadona puso en revisión 800 referencias Ujú. para intentar bajar los precios de los productos y acabó sacando a distintas marcas de los lineales de sus supermercados, ¿no? Ahora, en una situación de precios mucho más complicada que la que había en aquel momento, el temor que pueda haber un poco en la industria es que esto vaya más, ¿no? De momento ha sido una decisión puntual, digámoslo así, de Carrefour y del Grupo Dia con respecto a PepsiCo y a Bimbo, pero el riesgo de que haya un efecto contagio está ahí, ¿no? Puede llegar a pasar. Evidentemente, para los dos grupos es una decisión que supone un varapalo, los dos fabricantes, muy, muy fuerte, ¿no? En las ventas hay que recordar que Carrefour tiene el 10% de cuota de mercado, ¿no? Sí. Entonces, la salida de PepsiCo, no solo en España, sino también en Francia, en Bélgica, en Italia, pues es un golpe bastante importante. La participación de Dia no es tan alta, no llega al 5%, pero aún así también para Bimbo supone un golpe duro, ¿no? ¿Y crees que el motivo detrás es realmente el precio o es más bien una estrategia de comunicación desde estos retailers hacia el mercado? Lo que está detrás es el precio, básicamente, porque el consumidor lo está primando por encima de todo y todos los retailers lo que están intentando es ajustar al máximo sus precios, además en un crecimiento de la marca blanca muy importante, ¿no? La Ujú. diferencia es un poco lo que está pasando en Francia y lo que pasa en España, porque en España la cadena alimentaria hasta ahora ha estado unida, en Francia no. En Ujú. Francia son habituales los enfrentamientos. Y de hecho en Francia Carrefour lo puso en los lineales de sus supermercados el anuncio diciendo que era una subida inaceptable de precios, Sí. algo que en España no ha pasado. Ujú. Aquí han salido también los productos de PepsiCo, pero no se ha hecho una campaña para criticar el movimiento de PepsiCo. Y en el caso de Dia, exactamente igual. En el caso de Dia, ellos incluso intentaron trasladar un poco el mensaje de que no había ningún problema con Bimbo, que era un proveedor y que en este momento no estaba vendiendo sus productos, pero que podría volver a hacerlo en breve. Es una cuestión fundamentalmente, al menos en España, de Vale, no haber llegado a un acuerdo. vale. ¿Y qué pasa con la mal llamada marca blanca? Digo mal llamada porque, bueno, sabemos que es marca del distribuidor y que se está posicionando como marca, como tal. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de todo este movimiento? ¿Es una llamada del consumidor? ¿Es una estrategia por parte de retailers?
Normalmente tendemos a pensar que los retailers se benefician del crecimiento de la marca blanca, pero si se analizan las cuentas de resultados, no es realmente así, porque la marca blanca deja mucho menos margen que las marcas, ¿no? Sí, No voy a dar nombres, pero una marca blanca de una cadena cualquiera de supermercados, de refrescos, tiene mucho menos margen que el que te pueda dejar la Coca-Cola. O en yogures, la marca blanca tiene mucho menos margen del que te pueda dejar Danone, ¿no? Entonces, la cuestión de fondo no es que los retailers intenten impulsar la marca blanca en perjuicio de las marcas de los fabricantes. Es que esa no es la cuestión. La cuestión es que el consumidor está pidiendo precio, precio y precio. Y entonces se va a la marca más barata, que es la marca, lógicamente, la marca del distribuidor. Pero coincido contigo. Muchas veces decimos, no, la marca blanca. Es que Hacendado, por ejemplo, de Mercadona, es una marca muy potente. Y es sí. una marca que puede competir en igualdad de condiciones con la mayoría de las marcas de los fabricantes, ¿no? Si Sí, no más. sí. O sea que digamos que es el bolsillo o la nueva situación económica del consumidor. Recientemente ayer estaba en un evento en el que se comentaba esto mismo, ¿no? Al final, la tendencia de subidas de precios que venimos acumulando en los últimos años, acompañada de la inflación y acompañada de las medidas que tomaba el Banco Central Europeo, disparando los tipos de interés en Tipos apenas de unos interés. meses. Claro, no solo merma el poder adquisitivo del consumidor, sino que además el consumidor a partir de ahora lo que va a hacer es ajustarse a un presupuesto, porque el precio es un poco el que impera en sus decisiones, ¿no? Con lo cual, Claro. como tú dices, si refuerzas esta idea de que el precio es lo que sostiene todo esto que está pasando de forma subyacente o incluso de forma explícita, al final motiva a los retailers a potenciar esta marca blanca a pesar de que les esté dejando un margen mucho menor que del margen medio este que se suele hablar en gran consumo con marcas de fabricante, que suele ser del 30-35%, que es un poco lo que se suele negociar dependiendo de cada categoría, ¿no? Pero en los despachos con ellos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, se le suma un factor más, que es el que está marcando también una tendencia en el mercado, y es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Esta sostenibilidad tan comentada o que está en las directrices y en los planes de ruta de muchos gobiernos, o sí, bueno, de gobiernos Y de mundiales, la digamos, Comisión Europea. Y de la Comisión Europea. exactamente. Exactamente. Sin embargo, el consumidor prioriza esta sostenibilidad siempre y cuando no le castigue el bolsillo, ¿no? Quiero Eso decir, es. entonces, ¿cómo crees que va a combinarse esto? ¿Cómo crees que va a convivir? Mira, lo estamos viendo también con el tema de la moda, ¿no? El consumidor está claro que está concienciado que hay que combatir el cambio climático, que hay que reducir las emisiones, que hay que reducir el uso del plástico. Yo creo que todo el mundo prácticamente, además lo estamos viviendo a diario, periodos de sequía prolongados, olas de calor cada vez más importantes y todo el mundo está concienciado que hay que hacer algo. El problema es que la mayor parte de la gente no está dispuesto a asumir el coste. Con la moda lo estamos viendo, el crecimiento tan fuerte que están teniendo marcas como Shein o como Temu, ¿no? Sí, Chinas, sí, que utilizan además mucho plástico y que venden a precios muy baratos con una logística que al final sí, favorece la huella de carbono. claro, exactamente. Ujú. Y es que es muy contaminante, ¿no? Porque si tú empiezas a distribuir miles y miles y miles de productos a precios muy bajos, pues sostenible no es, ¿no? Es la ultra fast fashion, ¿no? Y con la alimentación yo creo que pasa exactamente lo mismo, ¿no? La Comisión Europea está imponiendo una serie de normativas y reglamentos medioambientales, tanto en el tema de los envases como en el tema del uso de fitosanitarios, gases fluorados y muchísimas más cosas, ¿no? Que lo que está haciendo es encarecer los productos y el consumidor lo que va Ujú. buscando es el producto más barato. Por eso también está habiendo las protestas de los agricultores, ¿no? Es decir, está Sí, entrando producto de terceros países, de Turquía, pero fundamentalmente también de Marruecos, que se venden mucho más baratos porque no tienen todos estos costes añadidos, ¿no? Que tienen los productos europeos, ¿no? ajá. Y el consumidor lo que prima, como te decía antes, es el precio por encima de todo.
¿Crees que esto puede tener a nivel socioeconómico algún cambio? Porque yo creo firmemente que efectivamente es la situación económica la del consumidor la que favorece que todo este escenario aflore. Y entonces creo que va a depender precisamente de esto, ¿no? De la situación socioeconómica. Las marcas y los retailers van a tener únicamente que adaptarse, pero no van a crear esas tendencias que vienen impuestas, digamos, por otros factores, ¿no? ¿Crees que hay expectativas de que esto mejore? ¿Es algo que pasamos de forma temporal o viene para quedarse? Yo creo que al menos durante un largo tiempo un cambio en las pautas de consumo viene para quedarse, ¿no? El consumidor que antes era quizás mucho más impulsivo, ahora es mucho más selectivo, ¿no? A la hora de comprar un producto u otro, ¿no? Ujú. Y cada vez más lo estamos viendo desde hace tiempo, se están sustituyendo los grandes carros de la compra que había hace años, grandes superficies, por compras en proximidad mucho más pequeñas y con un ticket Sí. medio bastante más bajo, ¿no? Ujú. Eso es lo que ha obligado también a las cadenas a moverse, ¿no? Todas, desde Carrefour, Alcampo, Eroski, todas han intentado posicionarse en el centro de las ciudades, ¿no? Porque el consumidor cada vez menos está dispuesto a coger un coche una vez cada 10, cada 15 días, llenar un carro enorme de la compra, ¿no? Sí. Al revés, está haciendo compras muchas más, pero mucho más pequeñas. Y eso al Sí. final es en proximidad. Esto, desde el punto de vista de los apasionados del sector, de entre los que me encuentro, ¿no? Es una pena, porque al final, cuando la proximidad es lo que se está potenciando y lo que está haciendo que se mueva este sector, en la proximidad hay muchos atributos favorables, pero hay uno que no lo es, que es el surtido, la reducción del surtido, lógicamente por espacio, ¿no? Al meterte en centros urbanos, una tienda no puede tener las referencias que debe Claro. tener un hipermercado para resultar atractivo, para que tú cojas ese coche y te desplaces esos kilómetros hasta allí. Sin embargo, claro, se reducen mucho las posibilidades, ¿no? A mí que me gusta mucho la libertad de elección en cualquier ámbito, en este especialmente, creo que aquí se reduce muchísimo esta posibilidad, con lo cual, pues en cierto modo no se está fomentando tampoco esa innovación o va a tener que pelear mucho su sitio la innovación para poder llegar a los lineales de estos supermercados de conveniencia y proximidad. Y creo al final que el consumidor va a enfocar su compra en, como tú decías, un ticket medio más bajo, más rápido y un mero trámite, ¿no? Tengo que comer, pero no se está potenciando ese disfrute de la compra que quizás sí se fomentaba en las generaciones del baby boom, ¿no? Que de repente tenían un poder adquisitivo mejor, la situación del país era mejor, la economía favorecía todo esto. Ahora se está dando la vuelta a esto, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones millennial, Z, etcétera, que vienen después, no van a tener ni este poder adquisitivo ni esta voluntad, quizá, ¿no? De desplazarse o de invertir tanto tiempo en esto. Tú hablas de la generación del baby boom, pero también de la generación X, ¿no? Es decir, Ajá. llega hasta la generación, las últimas generaciones, la generación Z y tal, es verdad que está habiendo un cambio de hábitos y es verdad que ese poder de elección se está limitando cada vez más. Pero es que además hay una consecuencia añadida a todo esto que hay que tener en cuenta. El espacio, lógicamente, en los lineales es menor, las innovaciones que se introducen también son menores y la presencia de las marcas de los fabricantes y de los nuevos productos con los que pueden crecer y crear nuevos nichos de mercado pues van cada vez a menos. Y esto, la consecuencia es que se produce una destrucción de capacidad productiva y al final de empleo. Ujú. En lo que llevamos de año y llevamos menos de un mes y medio, han anunciado ya Sí, cierres cierres de plantas. Ujú. Danone en Barcelona y Bimbo en Alicante. Ujú. Es una consecuencia muy evidente de lo que está pasando, ¿no? Además, en el caso de Danone, por ejemplo, que yo creo que es una compañía terriblemente innovadora que ha desarrollado categorías, no productos, categorías nuevas como pueda ser el Danacol, ¿no? Que Ujú. luego ha tenido muchas copias. Claro, ahora mismo, si quisiera desarrollar un nuevo, que lo hace, pero desarrollar un nuevo producto, es muy complicado introducirlo en la distribución. Mucho Sí, más de lo que era hace unos años, ¿no? Precisamente por sí. esto que comentas. No tiene ese pequeño espacio de test o de prueba. Claro. Y hablando de innovaciones, esta última tendencia que ha tenido los últimos años la alimentación basada en plantas, ¿no?
¿Crees que esto va a ser una tendencia como las que hemos vivido en los lustros anteriores? Por ejemplo, los insectos, que hizo sus pequeños pinos en los lineales de Carrefour y en algún otro. Este tema de los productos eco, que muchas veces era el mismo producto del lineal con una certificación o un cambio mínimo de ingredientes que no justificaba un precio más alto y que luego pues, terminó quedando en llano, ¿no? Incluso decreciendo. ¿Crees que esto va a suceder lo mismo? ¿Es una cosa de modas pasajeras? ¿Crees que...? Pues yo creo que en parte va a depender un poco de los precios, ¿eh? Ahora mismo, si consiguen vender un producto de calidad, que yo creo que la calidad en gran parte de los productos que se están lanzando existe, a precios competitivos va a ir a más. Otra cosa Ujú, es, pues lo que hablábamos antes, si va a tener un precio mucho más alto, el consumidor no creo que en este momento, y al menos a corto plazo no lo veo, esté dispuesto a asumirlo. Pero si eh, estamos hablando de unos precios más o menos aceptables y una relación calidad-precio buena, creo que es una tendencia que va a ir a más, y al final la prueba es que prácticamente todas las empresas de alimentación, bien sea del sector cárnico o del sector lácteo, están entrando en este mercado, ¿no? Es una ujú. tendencia que, desde luego, creciente. Vale, vale. Yo lo que veo también es, sin embargo, me llama la atención que en redes sociales está viendo otra a su vez, supongo que para contrarrestar esta evolución del mercado hacia la alimentación basada en plantas, y es que algunos nutricionistas o expertos en nutrición ya están hablando pues los déficits que genera abusar de una alimentación únicamente basada en plantas, y además se está potenciando también como nueva tendencia la alimentación principalmente basada en proteína y en carne, ¿no? Todo lo contrario. Yo creo que esto también se extrapola a situación social, política, etcétera, ¿no? La polarización de las cosas, ¿no? Antes la dieta, yo recuerdo que siempre, bajo los expertos de nutrición y médicos, etcétera, se recomendaba en la famosa pirámide, con una base de cereales, demás, Sí. ibas aumentando. Y ahora no, ahora es una polarización, ¿no? O estoy con uno o estoy con otro. Yo no sé cómo va a acabar esto o si va a acabar, ¿no? No sé si estás teniendo la misma percepción Estoy de tú. acuerdo contigo que se está polarizando e incluso eh, politizando, ¿no? Y creo que Ujú, es muy malo cuando la ideología entra en lo que debemos o no debemos comer, o lo que es bueno para nuestra salud o no, ¿no? Yo personalmente creo que más allá de, como digo, de temas políticos o ideológicos, creo que lo saludable es lo que hemos tenido siempre, ¿no? Es decir, comer de todo. Creo ujú. que cuando se restringe, por supuesto, todo en una justa medida, claro, porque Sí. tampoco si comes chuletones todos los días, pues hombre, saludable no es. Pero si te alimentas solo de vegetales, pues creo que tampoco, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que lo ideal es una combinación saludable de todos los productos. Pero luego es que también es muy importante una cosa. Eh, Se ataca mucho a la industria cárnica, a la carne, incluso a los productos lácteos también, a la leche, y no nos damos cuenta de que tenemos en España, pero en toda Europa en general, porque hay países con un problema muy parecido, un problema de despoblación en el medio rural, ¿no? Ajá. Y que va más. Entonces, es que atacar a la carne al final es atacar a los ganaderos y atacar a la España rural, a la España vaciada, aquí, pero está pasando también en otros países, está pasando también en Francia, o está pasando en Portugal, o está pasando en otras Sí. muchas zonas, ¿no? Y creo que eso no se valora también suficientemente, ¿no? El riesgo que se corre con eso. Ujú. Yo creo que hay alternativas es bueno, es decir, y que puedas elegir, pero es lo que hablábamos antes, el poder de elección, ¿no? Y que cada uno pueda elegir libremente lo que quiere comer, ¿no? Pero desde luego, nutricionalmente hablando, estoy Sí. absolutamente convencido de que una alimentación variada es lo más saludable que puede haber. Ujú.
Muy bien. O sea, que lo dejaréis en un punto de equilibrio, digamos, y que cada uno Sí. encuentre el suyo, pero vamos, hay Sí, una... sí, sí, sí. Cada uno también tendrá sus necesidades y sus gustos, Sí, pero yo creo que eliminar productos no es bueno. Y luego está pasando, desgraciadamente, está pasando por un tema económico, que hay productos como el pescado que están registrando un hundimiento muy alarmante de consumo, ¿no? Y aquí creo sí que el es motivo es el precio, ¿no? Como el decías. motivo es el precio. El motivo es el precio. Es un producto que además no se le bajó el IVA Ujú. y bueno, es que lo hemos visto, los precios del pescado se han disparado en los últimos 2 años y no todo el mundo puede permitírselo el comprar, ya no digo pescado salvaje, ¿no? Pero Sí. una lubina o un rodaballo, una dorada, ¿no? Ni siquiera de... Es muy complicado, ¿no? Pescado fresco, la caída del consumo es brutal, absolutamente Ujú. brutal en España, ¿no? Ayer no recuerdo el número, pero vamos, me comentaban eso de cierre de pescaderías también que está habiendo, ¿no? La Ujú. carne está pasando, pero no en un ritmo tan alto y tan fuerte como está pasando con el pescado. Sí, sí. Oye, y ahora que mencionabas este tema del IVA, a modo pequeña anécdota personal, pero a mí estas Navidades, en un viaje que hice, me llamó mucho la atención. Siempre que tengo el tiempo de salir fuera de España, pues lo primero que hago es irme a ver supermercados y estaba viendo supermercados por Irlanda. Y me esperaba, después de este escenario post-pandemia y en plena inflación, me esperaba unos precios bastante más altos. Y pensando que el salario medio de un irlandés es prácticamente excede el doble que el salario medio de un español, me llamaba la atención que había precios incluso más bajos en productos como pañales, aceite de oliva, incluso. Me comentaba un experto de esta categoría que quizá había sido un acopio y que pronto se verá una actualización de los precios. Aún así, me llamaba especialmente la atención también productos como la mantequilla, que bueno, ellos pues producen también este producto de Producen. forma muy eficiente. Claro, productos que aquí podían estar en unos precios pues superando, el aceite de oliva era casi el doble por un formato de 500, en los pañales pues un 25% más, o sea, había una diferencia notoria, ¿no? Me llamó mucho la atención porque creo que aquí estamos viviendo, además de esa pérdida del poder adquisitivo causado por todos los motivos que llamábamos antes, quizá un desajuste muy importante también, ¿no? En los precios de mercado a nivel global, digamos. No sé cómo estás viendo tú esto que analizas más datos de mercado pues, nacionales e internacionales. ¿Cuál es tu sensación? Bueno, yo creo que hay que diferenciar unos productos de otros, ¿eh? En el caso del aceite de oliva, que se ha criticado mucho, que en otros países estaban los precios bastante más bajos que en España, Ujú. creo que hay una explicación y es que la rotación del producto del aceite de oliva en los supermercados de Irlanda, de Alemania, del Reino Unido es Favorece. muy inferior a la que puede haber en España, ¿no? Ellos no están Ujú. acostumbrados a consumir ni cocinar con aceite de oliva, ¿no? Es decir, no lo consumen a diario, no es un producto, pueden utilizarlo para una ensalada, pueden utilizarlo para distintas cosas, pero no lo utilizan para cocinar de forma habitual y la Sí, rotación es mucho más baja. no es su Eso lo que mantequilla. provoca, Ujú. claro, eso lo que provoca es que hubiera compras de stock a precios inferiores, compras realizadas anteriormente a las subidas que luego, lógicamente, sí ha ido subiendo. Pero el aceite es un problema de oferta y demanda. Es decir, si aquí la demanda es mucho mayor que la oferta porque la producción se ha ido a la mitad, pues los precios se disparan. Cosa que no pasa en otros países donde la demanda de aceite no es la que tenemos aquí. En el Ujú. resto de productos, yo creo que habría que analizar caso por caso, ¿no? Pero en líneas generales, lo que sí que está pasando, creo, es que España ha pretendido ir mucho más rápido en normativas medioambientales que el resto de Europa. España es, por ejemplo, el único país de toda la Unión Europea que el 1 de enero implantó un impuesto al plástico. Sí, Claro, sí, porque es todos verdad. los demás lo retrasaron. Francia lo retrasó. Si tú grabas el plástico, que está presente en multitud de productos, estás encareciéndolo. Sí, ya se traslada en precio Eh, final. Ujú. claro, estás encareciendo el precio final. Hemos fijado unas exigencias de puntos de recarga para el vehículo eléctrico en supermercados y grandes superficies
que son absolutamente inasumibles, pero que tienen un coste muy elevado. Ajá. Y evidentemente, si tú a Aldi, a Lidl o a Carrefour les obligas a poner puntos de recarga, ese coste le van a trasladar al consumidor, no lo van a asumir ellos. Entonces, creo que hay muchos puntos en los que, a pesar de la bajada del IVA, que yo creo que fue acertada, aunque insuficiente, por lo que te decía antes, de que tenía que haber afectado también a otros productos como la carne o el pescado. Bueno, perdón, Javier, un apunte, me ha venido este tema de Irlanda a la cabeza precisamente por eso, porque su IVA habitual, por llamarlo de alguna manera, era nuestro IVA reducido también. Claro, sí. No, eso es Irlanda es un país con un tratamiento fiscal muy favorable. Sí, sí, Por eso están atrayendo a compañías eso es. como Amazon, como Google, como todas, ¿no? Es decir, Sí. todas las grandes compañías se van a Irlanda porque tiene un tratamiento fiscal más favorable. Pero eso es precisamente a lo que voy, ¿no? A lo que está pasando. Es decir, si tú incrementas las cotizaciones sociales, incrementas los costes laborales, incrementas la presión regulatoria en temas medioambientales. Hay que recordar que, por ejemplo, en España, aunque todavía no entra en vigor porque no hay una orden ministerial, el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases prohíbe el uso del plástico en frutas y hortalizas de más de 1,5, de unidades de más de 1,5 kilogramos. No ha entrado en vigor porque está pendiente del desarrollo de una orden ministerial. Pero claro, todo eso hay que buscar una alternativa y, sobre todo, encarece el producto final. Entonces, muchas veces se está acusando a las cadenas de supermercados, y ayer Mauricio García de Quevedo, que estuvo en una jornada, el director general de FIAP, de la patronal alimentaria, dijo una frase en esta jornada que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Quien diga que los márgenes están subiendo es que no sabe leer una cuenta de resultados. Y es verdad, o sea, cualquier cuenta de resultados de cualquier empresa de alimentación o de supermercados ahora mismo en España, si se analiza, en todos los casos pasa prácticamente lo mismo. La facturación crece muchísimo hasta niveles récords por la subida de los precios y el resultado neto baja si no entran en pérdidas. Sí. Publicábamos en El Economista, ¿no? Hace unos días, ¿no? Los proveedores de Mercadona, que analizamos los 15 grandes, habían subido sus ventas de media un 11% y el beneficio había caído a menos de la mitad en conjunto. Es una prueba de que sí, se está vendiendo mucho más, pero se están reduciendo los márgenes. Se diga lo que se diga, porque eso son hechos. Se puede resumir en el titular de que, efectivamente, el consumidor paga más caro por el producto, pero la empresa no se lucra de este acto. No, porque los costes son mucho más altos. Ya. Claro, los costes son mucho más altos. Yo he oído muchas veces en los últimos meses a ECOC, organizaciones como ECOC, o como FIAP, o como las patronales de los supermercados, ASEDAS, ACES, ANGET, insistir en la misma idea, ¿no? Nosotros no somos culpables de la inflación, somos una víctima más, ¿no? Y creo que tienen razón. Los supermercados no les interesa vender los productos mucho más caro. De hecho, cada vez que pueden intentan hacer promociones, ofertas, tal. Pero no les interesa por varias razones. Primero, porque cae la venta en volumen. Y segundo, porque no es una subida de márgenes. No es una inflación de márgenes, es una inflación de costes. Entonces, es verdad que tú has tenido que subir los precios, pero has tenido que subir los precios porque los costes se te han disparado. Es que la materia prima, a raíz de la guerra de Ucrania y de todos los problemas que hubo logísticos, el precio del cereal se disparó. El trigo, el maíz, claro, todo eso, la cebada, todo eso encarece no solamente los productos para la alimentación humana, sino también para la alimentación animal, ¿no? Y los productos de ganadería también se encarecen, lógicamente. Vale, muy bien. Sin embargo, un apunte que desde el lado de haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? En algunos casos concretos sí se ha visto que materias primas ahora mismo empezaban a tener alguna bajada en coste, y lo que me trasladaban pues a algunas personas conocidas trabajando en la parte de retailer, en compras, me decía, claro, pero el fabricante tampoco me está poniendo fácil ahora el retroceder ese precio, ¿no? Yo entiendo el porqué y lo adelanto también,
precisamente por lo que dices tú. Si se ha provocado una reducción de los márgenes, lógicamente todas las empresas buscan cubrir sus costes y convivir y ganar dinero, que es algo que parece que está prohibido mencionar hoy en día, pero y ganar dinero en un mercado en el que compiten además pues, de una forma muy intensa, ¿no? Con lo cual yo entiendo que se busque pues mantener esos precios que por lo menos les permitan un respiro en este nuevo Eso está momento, ¿no? pasando, eso es lo que está pasando ahora mismo cuando hablábamos al principio de PepsiCo y de Bimbo, ¿no? Ujú. La industria lo que está viendo es, ha habido una reducción de costes, está habiendo una reducción de costes, lógicamente siguen siendo muy altos, pero es verdad que el coste de la energía pues se ha frenado, el coste de las materias primas, el trigo, el maíz, está bajando. Entonces, quieren también recuperar sus márgenes de rentabilidad. Y es verdad que en este inicio de año la industria está presionando mucho a la distribución para subir los márgenes, ¿no? Los márgenes de rentabilidad. Lo que pasa es que Ujú. eso implica más subidas de precios y la Claro. distribución no parece dispuesta a ello, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado, lo que comentábamos al principio, ¿no? Con Ujú. Carrefour o con el Grupo Día. Ujú. Vale, vale. Y oye, quería aprovechar, ya que estás aquí también, para comentar contigo una publicación tuya. Voy a intentar leer textualmente, tengo por aquí anotado, porque me llamó mucho la atención, ¿no? Que hablabas con un tono, digamos, crítico hacia la actitud de algunos directores o directivos cuando no respondieron o se pronunciaban ante una crisis, ¿no? Y mencionabas básicamente que si no comunicas, ya estás comunicando algo, ¿no? Mm. A mí me pareció una afirmación, pues, acertada, pero también polémica, ¿no? Con lo cual, ¿en qué te basaste y con qué motivos, ¿no? Y cuál ha Bueno, sido el feedback que tengo has que decir, recibido? sí, fue una publicación personal en LinkedIn que me ha comentado mucha gente, la verdad. Sí, sí. Pero tengo que decir que no era del sector alimentario. No me Vale. refería a nadie del sector alimentario. Preferí no dar el nombre, lógicamente, Ajá. porque además entiendo, y me hizo una persona un comentario que creo que tiene toda la razón del mundo, que al final el director de comunicación no es el responsable, que el responsable es el consejero delegado que le dice no Ya, hablemos, ¿no? ya. Pero yo creo que cuando una empresa tiene un problema es fundamental la labor de los responsables de comunicación, ¿no? Y creo que afortunadamente las empresas lo van entendiendo, yo creo, cada vez mejor, ¿no? Pero especialmente en este sector, en toda la cadena alimentaria, aunque todavía cuesta muchísimo y hay muchísimo camino por recorrer, pero la comunicación creo que es absolutamente fundamental, ¿no? Fundamental. Y es lo que decía, y en eso sí que creo firmemente, si tú no comunicas, ya estás comunicando algo, ¿no? Ya estás Ujú. comunicando o que te estás escondiendo o que no quieres dar la cara o que por alguna razón no, pero es que siempre va a haber alguien que comunique por ti, ¿no? No es este el caso, ¿no? Pero ha habido casos de empresas, a lo mejor con problemas, con un expediente de regulación de empleo y a mí me llama la atención que la comunicación, la portavocía de la empresa la lleven los sindicatos. Ujú. Pues no lo entiendo, ¿no? Es decir, creo que la labor del responsable de comunicación es fundamental, pero se le tiene que dejar trabajar, ¿no? Ujú. Y creo que un director de comunicación, lo primero de todo es que tiene que formar parte siempre del comité de dirección. Tiene que tener toda la información y luego se le tiene que escuchar, igual que se escucha al director jurídico o al director financiero o al de recursos humanos o la directora, me da igual, eh, pues hay que saber escuchar también a los DIRCON, ¿no? Las DIRCON, Ujú. porque son los que saben de comunicación y la comunicación es absolutamente esencial y es muy, muy, muy importante porque es la imagen de tu empresa. Sí, Entonces, sí. bueno, ¿Qué, seguramente no tuviera en este caso la culpa el responsable de comunicación, ¿no? De esta compañía, que como digo no es del sector alimentario, pero, pero bueno, era un poco un toque de atención, ¿no? Que quise dar sí, vamos, sí. por una experiencia personal, no pasa de ahí. Bueno, ya como te decía, como afirmabas, fue realmente polémico, pero yo creo que ahí justo es donde reside la clave de todo esto, ¿no? Es que hoy en día
qué fácil es entrar y abrir una polémica. Y es precisamente ese el peligro al que se enfrentan pues, directores de comunicación y demás, ¿no? Eres un poco el nexo común entre la corporación y, por supuesto, los máximos directivos que tienen un mensaje o un objetivo y tú como representante de esa comunicación, ¿no? Hacia el público final. Y el público final hoy en día viene un poco también, retomando todo lo que hemos conversado hoy, pues en cuanto a polarización, en cuanto a opinión, nuevas tendencias, generaciones con diferentes cambios de conducta o hábito. Qué complejo es el escenario de la comunicación hoy en día, aunque a pesar de ello, yo tengo que decirte que, por ejemplo, estas charlas, estas 101 Retail Talks, comenzaron precisamente también como reto personal y profesional de esto mismo, ¿no? Dije, bueno, parece ser que ya es una tendencia más que consolidada, todo el mundo está yendo hacia esta parte. Toca pasar por este aro, a pesar de que yo era una persona que no me veía comunicando en redes de forma habitual o no me veía poniéndome en estos vídeos a charlar. Y sin embargo dije, bueno, es que toca enfrentarse a este reto, potenciarlo, hacerlo bien e intentar destacar lo que se pueda con el mayor valor que puedas aportar tú a una cierta audiencia, ¿no? Y a raíz de esto que digo, me gustaría también preguntarte, tú como experto en comunicación y como experto en medios periodísticos, ¿no? ¿Cómo es posible adaptarnos hoy en día con lo que queramos comunicar hacia este público que hay, que es tan difícil, tan cambiante, tan polémico, que no retiene la atención como lo podía retener antes? Y esto acorta tu espacio para argumentar y para exponer ideas y para fomentar el Bueno, pensamiento crítico, ¿no? esa es la pregunta más difícil de todas las que me has hecho. Sí. Pero es muy complicado. La verdad es que yo creo que todas las empresas de medios periodísticos estamos un poco en esta labor, ¿no? De esta transición también hacia una demanda de comunicación completamente distinta, ¿no? A la que había antes, ¿no? Está claro que hoy en día las noticias o los periódicos, quien todavía afortunadamente lee periódicos, los lee en el móvil, en el dispositivo móvil, ¿no? En una proporción mucho más alta que cualquier otro dispositivo. Entonces, creo que hay que adaptar a ese entorno y luego saber ofrecer también contenido distinto, un contenido más también audiovisual. Y también creo que la especialización es también muy, muy importante, ¿no? Yo creo que el otro día, hablándolo con unos amigos, con unos colegas, ¿no?, de profesión, comentábamos, ¿no?, porque hay gente que dice, no, el periodismo ha muerto. No, el periodismo no ha muerto. Lo que ha muerto es el modo de periodismo que había antes. Ahora la comunicación es completamente distinta, pero es que no se comunicaba igual en los años 70 del siglo pasado que a comienzos del siglo XX. Sí. ¿No? Entonces, los medios, lógicamente, van cambiando, van evolucionando, el consumidor va cambiando, las demandas son distintas, se buscan también espacios más cortos, es difícil captar la atención durante periodos largos. Cuando nosotros analizamos el tiempo de visita en una noticia, al final conseguir un minuto de atención por parte de alguien es un ratio bastante bueno, ¿no? Pero bueno, Ostras, pues son... qué dato tan curioso, ¿eh? Yo lo desconocía, ¿no? Y un minuto de atención en una noticia, además de las que publicáis, que suelen tener pues bastante contenido sustancial, digamos. Ostras, Sí, en un minuto me parece poco tiempo, pero sí, bueno. sí. Claro, es que hay que, en líneas generales, hay mucha gente que entra, pincha y a lo mejor a los 10, 15 segundos se marcha. Ajá. Eso pasa. Entonces, el reto no solamente está en captar atención y que alguien pinche en tu noticia, ¿no?, sino también que se Ujú, quede y que la lea, ¿no? ujú. Y esto no crees que puede ir en detrimento un poco de la verdad o del mensaje que se quiere comunicar completo? No puede ser que se quede en un mero titular cuando precisamente ahí está el error, o ahí está siempre la eterna queja con los medios periodísticos, ¿no? De, oye, es que el titular me ha castigado o el titular no hace juicio a la verdad que se quería comunicar, ¿no? ¿No crees que existe ese Bueno, peligro de que la gente se vaya con la idea equivocada? al final también cada medio compite en un entorno distinto y busca cosas distintas, ¿no?
Si tú lo que buscas únicamente es llamar la atención del usuario, pues es posible vamos, que hagas clickbait o que acabes con titulares muy amarillistas, ¿no? Pero creo que hay también, y ahí es donde hay que diferenciarse un poco, que hay medios serios que son los que creo que al final van a tener la influencia y la capacidad de ser creadores de opinión, ¿no? Y líderes de opinión, que lo están haciendo también bien. De todas maneras, al final también te digo una cosa, hablamos de un minuto, pero una noticia más o menos extensa, Sí. tiempo de lectura te puede llevar extensa, estamos hablando, 2 minutos, 3 minutos, no más. O sea, llegar a un minuto ya es más de la mitad en una noticia amplia. Una noticia Vale, amplia. O sea, que vale. tampoco, el dato no es que sea malo tampoco, no es que... Ajá. Porque antes, cuando hablábamos de los periódicos en papel, ¿no? Es verdad que también mucha gente pasa las páginas y lee el titular y a lo mejor el primer párrafo, Sí, ¿no? es cierto. Claro. Es cierto, no lo había visto así. Vale, vale, vale. Oye, Javier, ya un poco terminando esta charla, ¿no? Con casi las 2 décadas de experiencia que tienes en El Economista, donde has podido ver, pues me imagino que múltiples transformaciones sociales, económicas, etcétera, y enfocándonos un poco en este sector de gran consumo, de sector agroalimentario, partiendo un poco de la experiencia que tienes y de lo que has visto ya suceder. ¿Qué crees que puede suceder o que deberíamos tener contemplado en nuestras previsiones de ahora en adelante? Mira, yo el otro día había un empresario que me decía una frase que yo creo que es importante, ¿no? Y que la verdad es que es un poco lapidaria. Él me decía, dice, mientras que China está produciendo y Estados Unidos está innovando, en Europa estamos regulando, ¿no? Ajá, Y creo que es lo que está pasando. Creo que en la Unión Europea estamos yendo muy por detrás. En términos de producción, desde luego, ya nos quedamos muy atrás respecto a Asia y fundamentalmente China. En términos de innovación respecto a Estados Unidos también, y creo que el gran riesgo al que nos enfrentamos es intentar incidir en esto, ¿no? Todas las grandes tecnológicas, todas son norteamericanas. Es decir, bueno, hay chinas también, pero si nos fijamos en un Microsoft, un Google, sí. un Amazon, son americanas, son Ujú. Meta, son todas estadounidenses. No hay gran Uber, no hay grandes corporaciones, digamos, tecnológicas que estén surgiendo en Europa y no están surgiendo porque hay un exceso de regulación para el sector tecnológico y para el sector alimentario y para todos, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran riesgo al que nos estamos enfrentando y que lo ideal sería que se potenciara el emprendimiento y se potenciara desde las instituciones europeas, se potenciara la capacidad de generar negocio, ¿no? No solamente de intentar limitarlo con normas, ¿no? Ujú. Y ese es el riesgo al que nos vamos a enfrentar y que mientras que estemos en esto, porque creo que los agricultores, por ejemplo, tienen razón en estas reivindicaciones, los precios irán al alza, el consumidor tendrá que buscar alternativas y nos vamos a quedar fuera de juego en muchos sectores, en muchas industrias. Muy bien, Javier. Pues oye, muchas gracias por esta conclusión. Me gustaría, por último, simplemente pedirte pues una percepción personal o una opinión personal y es con respecto a estas charlas, ¿no? Al final han estado muy enfocadas en expertos del sector, pero intento no ceñirme únicamente a directivos de compañías que vengan a dar su opinión, que también son bienvenidas, pero sino también a todos los participantes en este ámbito, ¿no? Desde pues, un abogado laboralista que trabaja en el sector hasta, por ejemplo, una persona como tú de tu perfil, ¿no? ¿Crees que existe, pues no sé, algún perfil o te viene a la mente alguna idea o alguna persona que creas que puede aportar valor también a estas charlas? Que no hace falta que se te ocurra ahora, ¿eh? Pero aprovecho y te Sí, lanzo la sí, pregunta. sí, seguro que sí. Además, yo creo que es muy importante la labor un poco que también haces tú, ¿no? Que hacemos los medios, que hacemos todos, de intentar poner en valor este sector, ¿no? Porque el retail y la industria agroalimentaria en general
supone un porcentaje altísimo del PIB y del empleo en España, ¿no? Y creo que es muy importante el que haya entornos de reflexión y entornos de comunicación para ponerlo en valor, ¿no? Y creo que todo lo que se haga en ese sentido es muy positivo. Y desde luego que el abanico de personas que creo que pueden participar en charlas como esta, pues es amplísimo, ¿no? Desde el sector primario a la industria, a la distribución, consultoría, distintos expertos de distintos ámbitos, ¿no? Creo que hay un abanico muy amplio y que además creo que es un sector muy potente, muy competitivo y que merece la pena que se le ponga en valor. Muy bien, muy bien. Pues Javier, nada, por último agradecerte de nuevo y nada, hoy estamos en contacto para cualquier cosa que necesites y decirte que ha sido un placer escucharte y charlar Igualmente, contigo. igualmente, muchas gracias.